José Miguel Infante, el caudillo. La antorcha libertaria había prosperado en el Cabildo de Santiago y allí brillaba con luz propia un hombre señero, José Miguel Infante, político y escritor, abogado en la Real Audiencia y asesor del Cabildo en 1810. Desempeñó la Procuraduría de la ciudad y fue miembro del primer Congreso Nacional, ministro de Hacienda, más tarde miembro de la Junta que sucedió al gobierno de O'Higgins. Como senador, el país le debe la ley sobre abolición de la esclavitud en Chile, una de las más honrosas legislaciones de los tiempos modernos. Esto ocurría en 1823. En 1821 fundó el periódico El Valdiviano Federal. En el año 1843 fue designado ministro de la Corte Suprema e individuo de la Facultad de Leyes de la Universidad. Renunció a ambos cargos. Había nacido en 1778 y murió en 1844. Esta es, en apretada síntesis, la biografía de un hombre que tan alta figuración alcanza en nuestra historia. Don José Miguel Infante. Don José Miguel Infante. Esta es, en apretada... Entre tanto, en Concepción, Juan Martínez de Rosas, de quien nos hemos ocupado al referirnos al gobierno de García Carrasco, junto a Bernardo O'Higgins, hijo de don Ambrosio y futuro padre de la patria, realizaba una activa campaña en pro de los ideales libertarios. En medio de esta convulsa y nerviosa situación se perfilaban nítidamente las corrientes de opinión, tanto en las Fuerzas Armadas como entre los miembros del clero. Culminaba este panorama de pugna entre chilenos y españoles con la actitud divergente del Cabildo y la Real Audiencia. El Cabildo aspiraba a la nacionalización, al paso que la Real Audiencia no deseaba ir muy lejos. Esta brasa había sido colocada en las manos de un hombre muy de bien, pero con 85 años y sus condignos achaques. Su mejor carta de presentación era su nacionalidad chilena, pero ¿bastaba eso? Para hacer más delicada la situación del gobernante, lo acompañaban dos personalidades patriotas, Gaspar Marín y José Gregorio Arcomedo, que habían desempeñado las funciones de procurador del Cabildo. Lo acompañarían como asesor y secretario respectivamente. Don Mateo estaba condenado a mantener un equilibrio inestable. Uno de sus primeros actos consistió en reconocer el Consejo de Regencia, constituido en Cádiz, que vino a sustituir la llamada Junta de Sevilla, y cuya finalidad declarada era mantener por todos los medios, dando para ello la sangre y la vida, la soberanía nacional española y las absolutas facultades para gobernar del rey Fernando VII. Entre tanto, y esto quitaba el sueño a don Mateo, el sector de los patriotas subía de tono en la difusión de sus ideas. Un aliado del exterior. Un acontecimiento reciente robustecía la posición patriota. Y este no era otro que el documento hecho llegar a Chile por el Consejo de Regencia, mediante el cual se solicitaba de las colonias que acreditaran sus representantes o diputados ante las Cortes Peninsulares. Algunas frases de este documento servían admirablemente como estandarte de lucha del sector patriota. En efecto, la proclama decía: desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. Y agregaba: en el acto de elegir vuestro diputado es preciso que cada elector se diga a sí mismo: este hombre es el que ha de exponer y remediar todos los abusos, todas las extorsiones, todos los males que han causado la arbitrariedad y nulidad de los mandatarios del antiguo gobierno.
No dudaron los espíritus patriotas en aprovechar tan precioso instrumento de libertad y desde ese instante redoblaron sus esfuerzos para imponer la constitución de una junta de gobierno. Para este efecto desarrollaron una extraordinaria actividad de agitación y difusora de sus ideales. Y no solamente esta acción se circunscribía al campo netamente ideológico, también ella se proyectaba hacia una acción positiva y práctica. En otras palabras, a la preparación necesaria de numerosos elementos frente a la inminencia de una lucha armada. Tales actividades coordinadas contemplaban, como hemos dicho, la propaganda oral y escrita y la formación de milicias cívicas, especialmente jinetes, adiestrados en las cercanías de la capital. El catecismo político cristiano de José Amor.